Buenas tardes. Este es el séptimo encuentro del grupo de lectura y estudio de Capital, dirigido a militantes, organizado por SIDA y Socialismo. Hoy vamos a trabajar el tercer capítulo, donde se analizan las funciones del dinero. Y le consulté a Starita si podía darnos una charla sobre el rol monetario del oro desde una perspectiva marxista, y nos dijo que sí. La charla va a ser sábado 15 de junio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Rolando Astarita nos va a dar una charla sobre el oro y su rol monetario desde una perspectiva marxista. Acá tenemos el índice que compuse a partir de uno de los PDF que tenemos. Nosotros comenzamos, junto con el libro, tomando la mercancía, que es la forma específica que adoptan las cosas en el capitalismo, las cosas como conjunto, ¿no? En una sociedad donde el intercambio sea generalizado, y pasamos por el concepto de valor de uso, la forma natural de la mercancía, su utilidad, y vimos que la mercancía tiene también un valor de cambio, que es esa proporción por la cual una cantidad de determinada mercancía se puede cambiar por otra cantidad de determinada mercancía. Y si el valor de uso es su forma natural, el valor de cambio es su forma social. Vimos que cuando el intercambio se generaliza, se impone una determinación objetiva sobre las transacciones, una determinación que regula esos intercambios, la ley, que rige el movimiento de la sociedad moderna, y esa objetividad se funda en la universalidad del intercambio. Por eso, en las sociedades precapitalistas, en las sociedades feudales, en las sociedades esclavistas, esta determinación objetiva no existe, porque no hay una universalización de los intercambios, no hay intercambios generalizados de mercancías. Vimos que esas diferentes proporciones en que se intercambian las mercancías expresan un mismo contenido. Cuando yo puedo cambiar cierta cantidad de mercancía A por cierta cantidad de mercancía B, eso implica que hay algo en común que permite comparar ambas mercancías distintas y establecer esa proporción entre una cantidad y otra cantidad. Esa sustancia común, que en el índice aparece, ¿no?, aquí como sustancia, esa sustancia común, ese contenido es lo que llamamos valor. Aquí en el texto de Marx, que se apoya en una ciencia que es la economía política, pero aquí vamos a ver, estamos viendo la carga conceptual que se le asigna a este término, a esta palabra, valor. El valor no es una propiedad física, sino que es una propiedad social, inmaterial. Por eso se le llama también objetividad espectral, abstracta o puramente social, porque no hay manera, por más que agitemos una mercancía o tratemos de analizarla químicamente, no hay manera de que encontremos allí un solo átomo de sustancia de valor. El valor es social, y en tanto objetividad espectral solo se manifiesta bajo una determinada forma. Cuando ese valor
es concebido como el trabajo, pero no como el trabajo concreto que produce tal o cual mercancía concreta, tal o cual valor de uso concreto, sino como un esfuerzo laboral general, social, como trabajo abstracto. Aquí Marx toma el trabajo como mediación necesaria de los seres humanos con la naturaleza en función de satisfacer nuestras necesidades, sin importar cuál sea la naturaleza, es el origen de esas necesidades, ¿sí? Necesidades del estómago o de la fantasía, dice el texto, por ejemplo, del estómago o de la fantasía. Por elemental que sea la operación necesaria para obtener un valor de uso, todo valor de uso es producto de trabajo humano. Habíamos visto unos materiales didácticos que preparé, habíamos visto un huevo, tiene un valor de uso que es el de proveernos proteínas si lo comemos, un juguete que tiene el valor de uso de satisfacer una necesidad de la fantasía, de jugar. Este limón que arranqué de una planta que tenemos acá en el pasillo del PH, que sirve, por ejemplo, para, en caso de una represión policial, si tiran gases lacrimógenos, podemos usar el limón para amenguar las consecuencias del gas lacrimógeno. Pero el solo hecho de haber arrancado este limón de la planta ya lo convierte en un producto del trabajo humano. Es decir, hay en ese mero gesto tan elemental, es decir, que no hacen falta fábricas ni grandes desarrollos tecnológicos, el mero gesto de arrancar el fruto del árbol ya convierte a este producto en un valor de uso en tanto eh, resultado del metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Producto social, un producto social. Y es crucial tener presente esta perspectiva de la intervención laboral humana orientada a la satisfacción de las propias necesidades, porque todo este libro que estamos leyendo y todo este análisis que se realiza del sistema capitalista camina en función de comprender de cuánto nos cuesta producir lo que producimos en términos de vida humana, no cuánto nos cuesta, cuánto dinero, sino cuáles son los esfuerzos que tenemos que realizar para satisfacer nuestras necesidades, de qué manera está organizado el capitalismo y, 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 cómo se contabilizan los esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas en este tipo de sociedad. Entonces, ese contenido, esa sustancia común de las mercancías, necesita una forma de expresión. Esa sustancia, decíamos, esa espectralidad, esa determinación objetiva que es abstracta, que es puramente social, necesita una forma de manifestación. Y esa forma de manifestación aparece en el intercambio de mercancías. Vimos su forma simple, su forma total o desplegada, su forma general. Vimos cómo de la sencilla relación entre dos mercancías, el encuentro entre el huevo y el juguete, para decir que su propiedad, su color, su blancura, su propiedad cromática, es una propiedad que no depende de la relación entre estos dos objetos. Es una propiedad que si yo saco uno de los objetos, la propiedad sigue estando. Es una propiedad física que se encuentra
en los dos objetos, independientemente de que estén en alguna relación. En cambio, si yo quiero establecer una relación de intercambio entre estos dos objetos, y voy a necesitar más huevos, cualquiera de acá sabría que no voy a conseguir ningún juguete con solamente un huevo, y eso ya nos da una pauta de que hay algo en común que determina objetivamente la proporción en la cual yo podría cambiar esta nave espacial por una cantidad de huevos. Seguro que hay una proporción, no sé cuántos, pero debe haber una proporción. Tendría que pensar cuánto me costó esto y ver cuántos huevos puedo comprar y estaría más o menos en esa proporción. Digamos que, digamos que el juguete me costó 40.000 pesos y bueno, a ver cuántos huevos puedo comprar con 40.000 pesos y esa es la cantidad de huevos que yo podría cambiar, la cantidad equivalente de huevos que yo podría cambiar por este juguete. Esa propiedad, esa proporción, no está en ninguno de estos dos objetos aislados de la relación. Esa proporción solamente se establece en la relación, porque el valor es una relación. Es una relación entre dos o más objetos, ¿no? Porque lo que supone, lo que implica la teoría del valor es el intercambio generalizado. Lo que está supuesto cuando yo puedo comparar dos objetos tan disímiles como el juguete y un limón, está supuesto que todas las mercancías, es decir, que todas las cosas producidas son mercancías o podrían serlo. Lo que requiere explicación en condiciones capitalistas es la excepción, lo que se produce y no es intercambiable. Eso requiere algún tipo de explicación especial porque es una excepción a la regla general del modo en que se relacionan las cosas en condiciones capitalistas, que son todas intercambiables. Pasamos entonces de esa forma simple en la que una mercancía se puede cambiar por otra mercancía y que la única manera de expresar el valor de un limón es que haya otro cuerpo, otro valor de uso que permita expresar el valor. Ninguna mercancía puede expresar su valor por sí misma. Ninguna. Y esto está vinculado al carácter espectral del valor. El valor necesita una forma de manifestación. Esa forma de manifestación, en el caso de la forma simple, es otra mercancía, una mercancía que le sirve como equivalente. Tenemos una mercancía que funciona como relativa y que expresa su valor en una mercancía que funciona como equivalente. Cuando pasamos a la forma total de valor, ya no estamos hablando de una sola mercancía, sino de todas las mercancías, la forma desplegada o total de valor, que es esta, la forma B, y ahí, si recuerdan el esquema, teníamos una mercancía como relativa y todas las demás mercancías, el mundo de las mercancías funcionando como equivalentes. Ahí teníamos la forma simple y en la forma total tenemos una mercancía relativa y todas las mercancías que podrían intercambiarse en las proporciones correspondientes con esa mercancía que tengo yo. Esta forma encontraba serios límites para poder ampliarse, para poder universalizarse, y entonces exigía la inversión de este esquema para referir, que todas las mercancías se refirieran a una sola como su equivalente general. Ese equivalente general es la forma dinero. Con esos tres pasos, Marx nos ofrece en el Capital la génesis del dinero, lo que ninguna teoría económica burguesa puede explicar, de dónde sale el dinero. Y desde esa forma de dinero es que hoy
vamos a encarar sus funciones. El capítulo 3, el dinero o la circulación de mercancías. Fíjense que el índice enumera medida de los valores, medio de circulación y el dinero es un punto. Nosotros lo que vamos a ver aquí es que en el apartado medida de los valores, que es una de las funciones del dinero, servir de patrón de medida, está incluido la función patrón de precios dentro de este punto 1. Y vamos a ver cómo están distinguidas medida de los valores y patrón de precios. Entonces ahí tenemos dos funciones. Hay una tercera función, que es la de medio de circulación, y dentro del apartado 3, que es el dinero, y creo que en el texto dice el dinero real, aparecen otras tres funciones. Entonces tenemos esas tres funciones: medida de los valores, patrón de precios, que está en este mismo apartado, y medio de circulación, tres funciones, y estas otras tres: atesoramiento, medio de pago y dinero mundial. Hago esta aclaración en parte porque en la difusión que hicimos aparecen 6 funciones y después por ahí uno mira el índice y dice dónde están estas 6 funciones. Y en parte también para que tengamos siempre presente el índice cuando leemos el texto para no extraviarnos y poder utilizarlo de mapa para la lectura. Bien, el dinero como medida de los valores. Vamos a buscar la cita que está en la página 115, es decir, donde comienza el texto. Tenemos este párrafo, el que está señalado. Dice: las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero. A la inversa, por ser todas mercancías, en cuanto valores, trabajo humano objetivado, y por tanto conmensurables en sí y para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor, esto es, en dinero. Fíjense que el énfasis está puesto en que las mercancías, en cuanto valores, es decir, en cuanto trabajo humano objetivado, este es el punto, hay una sustancia común que requiere una forma de manifestación y en condiciones capitalistas esa forma es la forma de valor, que ya vimos cómo va cambiando de figuras por necesidad de la propia lógica hasta culminar en el dinero, y nosotros lo que vemos es el dinero, pero en realidad el dinero es una mercancía más, es la mercancía a la que se refieren todas las demás mercancías para medir su propio valor. No es una cosa externa, un instrumento acordado por alguna asamblea legislativa. Se trata de un efecto necesario, un resultado necesario de la lógica misma de la mercancía. Requiere que haya un equivalente general que permita hacer conmensurables todos los productos del trabajo humano. En cuanto medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías, el tiempo de trabajo. El dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías. Es la forma de manifestación necesaria del tiempo de trabajo, no del tiempo de trabajo concreto, del carpintero, del zapatero, del peluquero, no. Es la forma de manifestación necesaria del tiempo abstracto de trabajo, del tiempo social de trabajo. ¿Y cómo sabemos cuánto vale una mercancía? Y lo sabemos cuando se vende. Algo de eso habíamos charlado y ahora va a quedar más claro cuando utilice la metáfora del salto mortal de la mercancía. La mercancía
Es decir, los valores de uso son producto del trabajo humano, pero hasta que no son validados socialmente, esos trabajos no tienen valor, o tienen un valor espectral, latente, que está a la espera de ser realizado. El valor de una mercancía no se realiza hasta que no se realiza el intercambio. Por eso, el dinero, en tanto equivalente general, en tanto esa mercancía que queda aparte de todas las mercancías, esa mercancía que cumple doble función, que en el encuentro pasado vimos cómo el oro se desdobla, que puede servir para tapar el agujero en una muela como mercancía, y se desdobla en otra función, que es la función de dinero, es decir, la función que adopta esa mercancía que se separa de todas las demás, porque todas las demás mercancías se refieren a ella como su equivalente general. Entonces, la, la medida, la primera función, medida de los valores, eh, es esta. Da por supuesto el oro, ¿no? Dice, con el objeto de simplificar, en esta obra parto siempre del supuesto de que el oro es la mercancía dineraria. Ya explicó que podría ser cualquier otra, pero bueno, por determinadas razones históricas, sociales y propiedades naturales que tiene este metal precioso, la mercancía dineraria es el oro. Y en buena medida lo sigue siendo, y por eso le pedí la charla a Astarita para que nos pueda contar cuáles son las complejidades de este asunto. Hasta dónde sigue funcionando y hasta dónde no el patrón oro, no es la cosa tan sencilla de elucidar, pues si no, ¿para qué hay reservas en oro en las principales potencias mundiales? Pero tampoco es que se agota en esa respuesta el problema, pero el oro sigue siendo la mercancía dineraria. Cuando Marx escribe este texto, es el oro, no hay dudas al respecto, aunque no me acuerdo si hay algunos matices, no sé si nos vamos a detener hoy en eso, pero aparecen ya algunos matices históricos respecto de la mercancía dineraria. En fin, el punto es que la primera función que aparece en el texto es, sirve para medir el valor. Es la forma de manifestación necesaria de la medida de valor inmanente de las mercancías, el tiempo de trabajo. Primera función, el dinero mide el valor de las mercancías. La expresión de valor, dice el texto en la página 116, la expresión del valor de una mercancía en oro constituye su forma de dinero o su precio. Y aquí ya tenemos la definición de precio. En la página siguiente dice, en su función de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Acá lo que señala el texto es que en, en su función de medida del valor no necesita estar presente el oro. Es decir, que podemos idealmente pensar esto vale tanto, tanto dinero, aquello vale tanto dinero. No hace falta que esté presente para esta función de medir el valor. Sabemos que el dinero, la forma necesaria de manifestación, la forma necesaria de manifestación de la medida del valor es el dinero, como una de sus funciones, ¿no? Pero no hace falta que esté. Dice, en su función de medida de valor, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Y aquí aparece la distinción con el dinero, la de la función medida de valor con la función patrón de precios. En la página 119 dice, en cuanto a medida de los valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos funciones completamente diferentes. En que todavía estamos dentro del apartado de la primera función, medida de los valores, y sin embargo acá aparece dos funciones, lo dice el texto explícitamente. Esa segunda función es la del patrón de precios. Medida de los valores
es el dinero en cuanto a encarnación social del trabajo humano. Patrón de los precios como peso metálico fijo. En cuanto a medida del valor, el dinero sirve para transformar en precios, en cantidades figuradas de oro, los valores de las variadísimas mercancías. En cuanto a medida de los precios, mide precisamente esas cantidades de oro. Es decir, una cosa, es decir, que el oro sirve para medir el valor de las mercancías, esa es su función, y dicho así, no hace falta que esté el oro. Ahora, cuando queremos su precio, ya necesitamos medir con precisión, en cantidades de oro, necesitamos una cantidad. Entonces, en tanto, con la medida de los valores se miden las mercancías en cuanto valores. El patrón de precios, en cambio, mide con arreglo a una cantidad de oro las cantidades de dicho metal y no el valor de una cantidad de oro conforme al peso de la otra. Para el patrón de precios es necesario fijar determinado peso en oro como unidad de medida. En cuanto a medida del valor, el dinero es equivalente general y posee, como cualquier otra mercancía, un valor variable que, me anoté acá, se mueve en sentido inverso al desarrollo de la fuerza productiva de trabajo, porque después va a mencionar el ejemplo de la conquista de América, la extracción de metales y qué ocurrió con los precios. Ahora vamos a llegar ahí. Ahora bien, en cuanto a patrón de precios, se trata de una medida exacta que relaciona una determinada cantidad de la mercancía dineraria, ¿no?, la onza de oro, el peso metálico fijo, una medida física, con la unidad monetaria, que puede ser un dólar, una libra. Ahora bien, que el precio sea la única forma de manifestación del valor no significa que cualquier precio sea la verdadera expresión del valor de una mercancía. Y acá aparecen la incongruencia cuantitativa y la contradicción cualitativa que están en la página 125. Al tratarse de una relación de expresión, una propiedad o carácter social, caben estas dos divergencias posibles. La incongruencia cuantitativa se da entre un precio teórico y un precio de mercado. Es decir, el precio que el productor se imagina que tiene su mercancía y cuando llega al mercado resulta que es otro. Puede ser mayor, puede ser menor, pero el punto es que esa diferencia entre lo que el productor estima y lo que se realiza efectivamente nos da una incongruencia cuantitativa. Esta incongruencia se da porque los precios tienden a converger hacia el promedio que representa el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, el productor que tardó más tiempo del socialmente necesario en realizar su producto, el productor que no tiene innovaciones tecnológicas que le permitan alcanzar ese promedio, va a llegar al mercado y va a querer intercambiar su producto a un precio determinado, pero el precio promedio va a ser mucho más bajo porque hay innovaciones tecnológicas que este productor no tiene. Entonces ahí se produce un caso de incongruencia cuantitativa, que es la diferencia entre un precio teórico y el precio de mercado. En cuanto a la contradicción cualitativa, se trata de que hay cosas como la tierra, los bienes naturales, la conciencia o el honor, dice el texto, que sin ser resultado del trabajo pueden tener precio. Entonces acá el precio, puede haber precio, un precio que no exprese valor. Valor en el sentido que dijimos hace un rato, valor en el sentido de sustancia común, trabajo abstracto.
Es decir, todo valor se expresa necesariamente en un precio, pero no todo precio expresa necesariamente un valor, ¿no? Cuando compramos el honor o la conciencia de alguien, ese precio no está expresando el trabajo abstracto implicado en ese honor o en esa conciencia que compramos con dinero. Siguiente función. Vimos las dos primeras. Medida de los valores y patrón de precios. Medio de circulación. Acá puede parecer muy intrincado el texto porque aparece esta fórmula que es muy importante, por lo que va a pasar en el capítulo que viene, de la transformación del dinero en capital. Esta fórmula aparece analizada por fragmentos, la fórmula del intercambio mercancía, que cambio por dinero, y ese dinero que lo vuelvo a cambiar por mercancía, es analizado en dos partes, ¿no? Una fórmula mercancía-dinero y después la otra dinero-mercancía. Acá el punto es que el dinero, hay tres apartados, ¿no? La metamorfosis de las mercancías, el curso del dinero y la moneda, signo de valor. En la metamorfosis de las mercancías, el dinero sirve de intermediario en el intercambio de mercancías bajo este proceso mercancía, dinero, mercancía. Solo si el dinero cumple esta función de medio de circulación y si la mercancía se vende. Es decir, aquí el dinero cumple la función de medio de circulación para que puedan circular las mercancías, pero se necesita que se realice el valor de la mercancía. Es decir, esta función, la de medio de circulación, implica necesariamente la anterior función, la de medida del valor. Pues ¿cómo circula la mercancía? Yo tengo esta mercancía, la cambio por dinero. Ah, bueno, ahí realicé su valor. ¿Y cómo realicé su valor? Y porque el dinero mide el valor de esa mercancía. Entonces, fíjense cómo esta función, esta segunda función, la función de medio de circulación, implica las dos funciones anteriores, la de medida de los valores y la de patrón de precios. Esto lo señalo para destacar el carácter orgánico de las funciones del dinero. Porque uno de los errores que comete la economía burguesa es quedarse con alguna de estas funciones y creer que el dinero es solamente alguna de estas funciones. Y el análisis, la teoría monetaria que presenta Marx acá, nos da al dinero como un objeto orgánico con múltiples funciones. Y unas se implican con las otras. Entonces, realizado el valor de la mercancía en el cambio, la función más esencial, que es la que vimos antes, de equivalente general, que valida el trabajo privado como cierta cantidad de trabajo abstracto, se produce gracias a esta otra función, que es la de medio de circulación. En esta fórmula, además, el valor se mantiene, porque cambiamos la mercancía por su equivalente en dinero y después ese dinero por su equivalente en otra mercancía. El valor se mantiene, pero cambia el valor de uso, porque yo vendo un producto porque estoy queriendo comprar otro. En el capítulo del proceso de intercambio vimos cómo los poseedores de mercancía llevan al mercado valores que no quieren usar, es decir, que eventualmente pueden ser valores de uso para otro, pero yo llevo algo de lo que me quiero desprender, que solamente me sirve como valor de cambio y necesito un valor de uso. Entonces, el valor se mantiene, pero cambia acá en esta fórmula, que acá se dice M de M, y uno podría pensar que esta M es la misma M que esta, pero en realidad no.
hay un cambio de valor de uso. El valor de uso de la primera mercancía no es el mismo que el de la mercancía que se obtiene al final de este circuito. Y dice a continuación, primera metamorfosis de la mercancía o venta. Como indicado en otro lugar, el salto que el valor mercantil da desde el cuerpo de la mercancía al del oro es el salto mortal de la mercancía. Si fracasa, la que se verá chasqueada no será precisamente la mercancía, sino su poseedor. La división social del trabajo hace que el trabajo de tal poseedor sea tan unilateral como multilaterales son sus necesidades. Es por eso que su producto no le sirve más que como valor de cambio, que es lo que decíamos recién. Lo que quiero destacar de esta metáfora del salto mortal es que si la mercancía no se vende, su valor no se realiza y el trabajo que la produjo socialmente no vale nada. El trabajo privado obtiene validez social únicamente si el producto se vende. Aquí en la página 130 hay un pasaje a propósito de las divergencias, aquellas que vimos hace un ratito, que dice, nos preguntamos ahora, ¿cuánto dinero? Es decir, ¿a cuánto vendo el producto? La respuesta está ya anticipada en el precio de la mercancía, en el exponente de su magnitud de valor. Dejamos a un lado cualesquiera errores de cálculo puramente subjetivos que haya cometido el poseedor de mercancías, los cuales se corrigen de inmediato, objetivamente, en el mercado. El poseedor tiene que haber empleado en su producto nada más que el tiempo medio de trabajo socialmente necesario. El precio de la mercancía, pues, es solo la denominación dineraria de la cantidad de trabajo social objetivada en ella. Este fragmentito afianza esa idea que comenté recién, de que hay un precio teórico y un precio de mercado. Y el error subjetivo de estimación se corrige de manera objetiva cuando el mercado sanciona. ¿Lo vendés o no lo vendés? Si lo vendés, bueno, esa es la validación social que tiene tu producto. Pero yo trabajé un montón para... Y bueno, lo lamento. No está sujeto a apelación. Bien, acá viene todo este análisis de las dos partes, y es que la fórmula, esta fórmula, MDM, es dividida en dos metamorfosis, MD por un lado y DM por otro. Y esas dos metamorfosis que configuran el ciclo de una mercancía constituyen metamorfosis parciales e inversas de otras mercancías. Entonces, el ciclo que describe los cambios experimentados por una sola mercancía se enlaza con otros y el proceso conjunto se despliega como circulación mercantil. Hay que pensar esta fórmula como virtualmente infinita hacia ambos lados, ¿no? Y esta otra cosa es importante, aunque materialmente hay identidad, materialmente acá en M tenemos un valor de uso y en la otra M hay otro valor de uso. Materialmente uno podría pensar, ¿para qué está el dinero? Yo podría cambiar directamente este valor de uso por este otro valor de uso. Parece haber identidad entre el intercambio simple, una mercancía por otra mercancía, el trueque, y este intercambio, donde simplemente hay una mediación que podría estar o no estar, uno pensaría. Sin embargo, cuando el dinero media el proceso y el acto único de cambio, el trueque, que es un acto único de cambio, te cambio una mercancía por esta otra mercancía, se desdobla en dos actos, el acto de compra y el acto de venta, que es lo que analizan las páginas siguientes a esta fórmula, la metamorfosis MD y la metamorfosis DM,
Cuando ocurre ese desdoblamiento, deja de ser automático el intercambio de mercancía por otra mercancía porque la circulación se puede interrumpir en cualquier momento. Y esto está, la cita, acá, página 138. El texto dice: nadie puede vender sin que otro compre, pero nadie necesita comprar inmediatamente por el solo hecho de haber vendido. La circulación derriba las barreras temporales, locales e individuales opuestas al intercambio de productos y lo hace precisamente porque escinde, en la antítesis de venta y compra, la identidad directa existente aquí entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. Es decir, la mediación del dinero parte en dos: el trueque, ese acto simple del trueque, al ponerlo en una venta y una compra, al dividirlo, desdoblarlo en una venta y una compra. Y el texto continúa, dice: si la autonomización externa de aspectos que en lo interno no son autónomos y no lo son porque se complementan uno a otro, se prolonga hasta cierto punto, la unidad interna se abre paso violentamente y se impone por medio de una crisis. La antítesis inmanente a la mercancía, y acá aclara con todo lo que venimos viendo, valor de uso y valor, trabajo privado que a la vez tiene que presentarse como trabajo directamente social, trabajo específico y concreto que al mismo tiempo cuenta únicamente como general y abstracto, es decir, el trabajo del carpintero que no cuenta como su trabajo concreto porque cuando lleva sus productos al mercado se encuentra con que el tiempo de trabajo socialmente necesario tiene un promedio que a él no le da y entonces su trabajo no cuenta, sino que cuenta únicamente como general y abstracto, como trabajo, como sustancia común, como objetividad espectral, y personificación de la cosa y cosificación de las personas, fetichismo en la mercancía, todo el apartado del fetichismo en la mercancía resumido en esta fórmula: personificación de la cosa y cosificación de las personas. Esa contradicción inmanente que tiene todo esto, lo que está entre los guiones, la antítesis inmanente de la mercancía, es todo esto que está entre los guiones y que estuvimos viendo en estas más de 130 páginas. Esa contradicción inmanente adopta sus formas más evolucionadas de movimiento en la antítesis de la metamorfosis mercantil. Esas formas entrañan la posibilidad, pero únicamente la posibilidad, fíjense el énfasis, no es que necesariamente se va a dar una crisis, de las crisis. Para que dicha posibilidad se desarrolle, convirtiéndose en realidad, se requiere todo un conjunto de condiciones que aún no existen en modo alguno en el plano de la circulación simple de mercancía. Está diciendo, bueno, las crisis tienen su origen en la antítesis inmanente de la mercancía, pero ahora no las puedo desarrollar porque nos faltan un montón de elementos que, eh, que en este momento en el que nos encontramos, que es el de la circulación de mercancías, no están esos elementos. Hicimos abstracción de esos elementos, vamos a ver si están en el primer tomo de Capital, y si no, bueno, habrá que seguir indagando en el resto de los volúmenes. Segundo subapartado, el curso del dinero. ¿Por qué el curso del dinero y no el ciclo? Como la mercancía que tiene un ciclo. Porque dice que el dinero se aleja constantemente de su punto de partida. Vieron que, no sé, el ejemplo que da con el lienzo, la Biblia y el aguardiente y el trigo, ¿no? Con 2 libras se compra trigo. Bien, el que vendió el trigo con esas 2 libras compra lienzo. Entonces el que vendió el lienzo con esas 2 libras compra una Biblia. Y el que vendió la Biblia con esas 2 libras compra aguardiente. Bueno, las 2 libras se alejaron cada vez más del primer comprador. En ese sentido, habla de un curso
y no de un ciclo del dinero, porque no vuelve, tiende a alejarse. Siempre dentro de la esfera de la circulación, por supuesto. Y acá en el curso del dinero, los ejemplos de la conquista, aparecen acá, no lo marqué, pero lo tengo marcado en mi libro, pero no lo marqué en el PDF. En la página 144, acá abajo, donde está finalizando este párrafo, dice, el análisis unilateral de los hechos que siguieron al descubrimiento de los nuevos yacimientos auríferos y argentíferos indujo en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII a la conclusión errónea de que los precios habían aumentado porque era mayor la cantidad de oro y plata que funcionaba como medio de circulación. Es decir, se le adjudicaba el aumento de los precios a la abundancia de metales preciosos que habían aparecido después de la conquista. Pero cuando retoma esto en la página 151, el texto dice, la ley según la cual la cantidad de los medios de circulación está determinada por la suma de los precios de las mercancías circulantes y por la velocidad media del curso dinerario, también puede formularse diciendo que dada la suma de valor de las mercancías y dada la velocidad media de sus metamorfosis, la cantidad de dinero en curso o de material dinerario depende de su propio valor, es decir, del valor de la mercancía dinero, es decir, del valor del oro, es decir, de lo que cuesta sacar oro de las minas de oro. Que a la inversa, los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación y a su vez dicha masa por la del material dinerario disponible en un país, es una ilusión que deriva en sus expositores originarios de la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor, intercambiándose allí una parte alícuota del conglomerado mercantil por una parte alícuota del amontonamiento metálico. Lo que argumenta Marx es que los precios subieron no porque había más oro, sino porque aumentó la productividad y por lo tanto bajó el valor del oro. Y esa es la razón del aumento de precios en los siglos XVII y XVIII que mencionaba. Que suponer que los precios aumentan porque ingresa más metales es suponer que hay mercancías que no tienen precio y que están ahí a la espera de ver qué cantidad de dinero circula y que hay dinero que no tiene valor, cuando el dinero tiene valor. Tiene el valor que le corre como cualquier mercancía. Lo que pasa es que cumple una función específica, pero no deja de ser una mercancía. En suma, los precios no dependen de la cantidad de medios de circulación existentes. Al proceso de circulación no entran mercancías sin precio ni dinero sin valor. Y el tercer subapartado, que es el del signo, aquí aparece el Estado como la autoridad encargada de acuñar el patrón de los precios. Y este aval permite sustituir el oro, que es el dinero mercancía, por signos que lo representen, ¿no? Metales monedas de plata, monedas de cobre o papel directamente, billetes. Pero para eso hace falta la autoridad que lo avale. Ahora bien, estos billetes o monedas forjadas en metales inferiores solamente pueden actuar como signo de valor en la medida en que la cantidad emitida sea proporcional a la cantidad de oro necesaria para la circulación.
Es decir, se tiene que limitar, al menos tendencialmente, a representar la cantidad de oro que tendría que circular. No hay que confundir, eh, sí, le podemos llamar convertibilidad. Sí, sí, le podemos llamar convertibilidad. No hay que confundir esta relación entre signo de valor, o sea, billete, y la mercancía dineraria, el oro, o sea, el respaldo del billete. No hay que confundir esta relación entre billete y respaldo con la teoría cuantitativa que se refiere a la circulación, no a los billetes como representantes del oro. Aparece ahí en el texto la crítica a la teoría cuantitativa del dinero, que no me quiero detener ahora, porque mi idea era, y sigue siendo, y estamos bien, terminar ahora con dinero real y ver qué dudas aparecen de acá o de lo que vimos anteriormente. El, la última función, que aparece con el subtítulo de dinero real. Ah, no, el dinero, no sé por qué puse dinero real. Eh, Me puse el dinero real porque como medida de valor vimos que podía ser ideal, ¿no? Es decir, tal cosa tiene tal precio, no necesita estar el dinero ahí contante y sonante. Como medio de circulación, puede ser real, pero simbólico, es decir, puede ser un billete, que es real, es tangible, un billete, o una moneda de plata o de cobre que representa el oro, no está el oro ahí presente, estoy usando un billete que representa el oro, pero bueno, tengo un billete, pero está ahí de manera simbólica, o sea, puede no estar el oro como medio de circulación. Ahora, cuando esas dos cosas se convierten propiamente en dinero, puede cumplir nuevas funciones. Y estas son las funciones donde sí necesitamos, ¿no? El atesoramiento. El atesoramiento ocurre cuando el dinero se retiene fuera de la circulación para enfrentar futuras compras o por mera incertidumbre. Y por eso en periodos de crisis el oro actúa como reserva de valor del Banco Central. Atesoramiento, parece que este es uno de los conceptos más sencillos de entender. Amarrocar oro. Eso es el atesoramiento. La quinta función de todas las que vimos, medida de valor, patrón de precios, medio de circulación, atesoramiento, y ahora vemos medio de pago. Ocurre cuando el pago no se realiza en el acto, sino que se difiere en el tiempo. Entonces el vendedor se convierte en acreedor y el comprador se convierte en deudor. Acá tenemos billetes, letras, bonos, pagaré, cheques. La función de crédito comercial que se desarrolla en dinero crediticio, ya vamos a ver, no sé si lo vamos a ver en este tomo, el capital financiero, que parece sustituir al dinero real y al pago en efectivo hasta que llega una crisis y se hace necesaria la presencia del dinero real. Y cualquiera que tenga tarjeta de crédito puede entender esto, ¿no? Uno paga con la promesa de que en el futuro va a tener cómo saldar esa deuda, y si no se salda la deuda, hay crisis. Medio de pago. Medio de pago es una función que consiste en diferir el pago, una promesa futura. Y la última, que es dinero mundial. Dinero mundial, acá el proceso de validación de los trabajos particulares como parte del trabajo social global se despliega. El proceso de validación de los trabajos particulares como partes del trabajo social global se despliega, en último término, en el mercado mundial, a través del comercio internacional, obligando a que los trabajos realizados en los diferentes espacios económicos nacionales
se comparen entre sí expresados en una misma moneda mundial que actúe como forma verdaderamente universal del valor. Y esto está en la página 174. En el comercio mundial, las mercancías despliegan su valor de modo universal, de ahí que su figura autónoma de valor se les contraponga como dinero mundial. Solo en el mercado mundial el dinero funciona de manera plena como la mercancía cuya forma natural es a la vez forma de efectivización directamente social del trabajo humano in abstracto. Su modo de existencia se adecua a su concepto. Aquí aparecen funciones del dinero mundial, ¿no? Pero ahí no nos metemos ahora porque lo que nos interesaba era tener un panorama general de este capítulo, que es extenso, por momentos intrincado, pero que en su esquema simple, que vimos en el índice, hay 6 funciones del dinero, como medida de los valores, como patrón de los precios, como medio de circulación, como medio de atesoramiento, medio de pago y dinero mundial, que son funciones que se implican mutuamente, que se necesitan lógicamente, y que forman parte de una unidad orgánica, que es la forma dinero, esa mercancía a la que todas las demás mercancías se refieren para poder expresar su valor, a la que todas las demás mercancías se refieren como su equivalente general. Bueno, y hasta ahí lo que tengo para exponer de las páginas que teníamos para leer hoy, así que escucho lo que tengan para decir. Yo quería hacerte un par de preguntitas. Una, vos enunciaste que, o Marx dice que solamente su teoría explica el origen del dinero. No sé si lo dijiste vos o lo dice Marx en el Capital. No me acuerdo con precisión. Ninguna otra corriente de economía política explica el origen del dinero. Una es esa. Y otra era un comentario, a ver si lo ubico con... Bueno, mientras te digo, Dale. no lo sé, no lo sé. Ajá. Hasta donde sé, es decir, toda teoría económica algo tiene que decir al respecto. Y el problema, desde la perspectiva de Marx, es que las explicaciones son insuficientes y caen en incoherencias e inconsistencias lógicas, porque toman una función y no toman otra función. Eso se lo podemos preguntar hasta ahorita en 2 semanas, porque él tiene muy claro este asunto, pero De teoría, serían de teoría monetaria, ¿verdad? claro, Específicamente. claro. Y otra es cuando en la página 152 arriba, eh, como signo de valor que lo establece el Estado, yo no alcancé a llegar ahí en el estudio. Eh, esa fijación que hace del dinero como signo monetario, lo hace el Estado. ¿Es un proceso coercitivo? Es un contrato social? ¿Es un proceso? ¿Hay desigualdad? Las desigualdades en la fijación de ese valor dependen de la fortaleza y de la productividad. Brevemente, si es que no implica ir hacia otro lado, ¿no? No sé cuál es el detalle del proceso histórico por el cual se realiza. Ahí el texto toma nota de que esto ocurre así, de que el Estado fija el patrón de precios y acuña, es la autoridad que unifica la validez de los billetes, digamos. Una respuesta, no es una respuesta a la pregunta que hizo el compañero recién,
pero sí creo que se menciona varias veces en el texto que el camino general del dinero ha sido como su degradación, ¿no? Su envilecimiento, no usa la palabra envilecimiento, pero sería eso, ¿no? Una pérdida de contenido, de sustancia, de valor, ¿no? Así dice que, qué sé yo, que tal moneda que tenía tal cantidad de oro, al paso del tiempo fue conteniendo cada vez menos oro, ¿no? Sí, Es sí, decir, eso lo refuerza en varios pasajes, creo que lo va diciendo, y como si fuera el curso general, digamos, que el dinero ha tenido en su evolución histórica, ¿no? No responde a lo del planteo del compañero, pero digamos es algo que también menciona el texto, ¿no? sí, 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 Y sí, es verdad. eso, perdón, claro, y eso a su vez lo hace esa autoridad, ¿no? Esa autoridad, ese monarca o ese señor feudal o, digamos, el que logra imponer esa circulación, ¿no? Claro, en En la cada misma circulación, las monedas de oro se gastan, se pierden, cuando no directamente la gente las raspaba para correcto, cortar, eran monedas cortadas. correcto. Este, y entonces, claro, se toma la decisión de reemplazarlos o por metales inferiores o directamente por billetes que representan la existencia de una cantidad determinada de oro en algún lugar de las reservas de ese Estado nacional. Pero hasta ahora, igual las monedas cotizan, no sé si es la expresión la palabra adecuada, cotizan o se valoran en relación al respaldo en oro, ¿o no? Sí, 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 tiene que corresponderse la cantidad de billetes que circulan, se tiene que corresponder, al menos tendencialmente, dice el texto, con la cantidad de oro que hay en las reservas o en las reservas de un estado o en la posibilidad de ese estado de traer reservas de otro lado, pero tiene que poder respaldar el billete con la cantidad, no me acuerdo ahora, pero dice, no sé, una libra vale 2 onzas, $1, 2 onzas de oro, una cosa así. Y esto, de hecho, era así hasta, creo que era eh, $35, una onza, $35 hasta el 70 que se desengancha el patrón oro. Una cosa, había una relación de correspondencia que permitía, al menos formalmente, decir que vos tenías $1 y eso significaba la promesa de que vos podías cambiar ese dólar por una cantidad determinada de oro. Ahora vamos, otra vez, vamos a ver con Astarita hasta dónde esto sigue siendo así y hasta dónde no y por qué, digamos. Básicamente respondiste lo que yo te iba a preguntar, si cambiaban algo cuando cambiaba el patrón, teniendo en cuenta que los estados eran los que valían el billete, ese billete tiene que estar respaldado por oro, y al cambiar al patrón dólar, que es un billete que está generado por otro estado, que a su vez imagino que está enganchado a un respaldo determinado de oro. ¿Qué había de eso? Si estaba, o sea, ¿qué cambio había? ¿Cómo era eso? Bueno, vos lo expresaste y bueno, va a ser mejor preguntarlo cuando estemos con Astarita. Sí, después les pasamos, hay un texto hay varios textos que escribió Astarita al respecto, están publicados, pero hay un artículo largo que se llama El oro y su rol monetario desde una perspectiva marxista, que no está en el blog, está en PDF, y después lo pasamos por la lista de difusión, así les llega a todos y llegamos a la charla de Astarita con un poco más armados. Hay también un par de videos de Rolo sobre teoría monetaria que son también bastante explicativos. Sí, sí, pones en YouTube Astarita Teoría Monetaria y ahí te salen. Yo no sé si
parte del entrenamiento que uno va adquiriendo en la lectura. Ya que a mí me resultó más difícil el capítulo 2 que el capítulo 3, te digo. Y aunque, bueno, que el 1 es como el salto mortal, digamos. Si uno atraviesa el 1, seguro puede continuar, digamos. Bueno, y un comentario más general. Nosotros estamos viendo que la teoría del valor trabajo, digamos, las cosas valen porque tienen valor materializado, concretado, objetivado, digamos. Hay corrientes marxistas que reniegan de la teoría del valor y otra es, hay evidencia empírica de que las mercancías se rijan por la teoría del valor trabajo y no por la utilidad como son las corrientes subjetivas del valor. Sí, respondiendo a Edgar, en la segunda pregunta, la de si hay evidencia empírica que mostrara esa relación de valores respecto a la teoría del valor trabajo y no a la teoría subjetiva del valor, Anwar Sheikh, que es creo que se enrola en eso que se llama marxismo cuantitativo, creo que así se llama esa corriente, digamos, de marxistas. Creo que él ha demostrado esa relación en gráficos, digamos, en una serie larga temporal de cálculos, ¿sí? En series largas. Muestra que los precios oscilan a lo largo del tiempo, los precios de mercado oscilan siempre en relación a las cantidades de trabajo materializado en su concreción. Anwar Sheikh, creo que lo conocen por ahí, sí. Bueno, he tomado nota, gracias Alejandro. Sí. Igual, Edgar, hagámosle esa pregunta también a Starita, ¿eh? Aprovechémoslo después de que exponga y que hayamos agotado las preguntas relativas al tema que va a exponer, nos queda tiempo, le preguntamos todo lo que le sacamos todo el jugo que podamos. Perfecto. Estaba buscando porque no sé si tiene relación con lo que habían preguntado o comentado sobre el desfasaje que se va produciendo entre el precio y el metal de referencia. Y en la página 121-122 habla sobre, por ejemplo, el traspaso. Dice, a medida que se desarrolla la riqueza, el metal menos precioso se ve desplazado por el más precioso de la función de medir el valor. Al cobre lo desaloja la plata, a la plata el oro. Por mucho que esta secuencia entre en contradicción con toda cronología poética. Entonces dice, libra, por ejemplo, era el nombre dinerario de una libra efectiva de plata. No bien el oro desplazó a la plata como medida del valor, el mismo nombre quedó adherido a más o menos un quinceavo, etcétera, de libra de oro, con arreglo a la relación de valor entre este metal y la plata. Y en la nota 57 dice, así por ejemplo, la libra inglesa denota menos de un tercio de su peso original, la libra escocesa antes de la unión apenas un 36avo, la libra francesa. Es decir que yo entiendo que, no sé si estoy entendiendo bien, como que la moneda, en este caso, digamos, representa fracciones del metal de referencia, porque como es algo que va cambiando, entonces hay una variación también en lo unitario de la moneda local,
y el metal, el peso del metal de referencia, ¿es así? Sí, sí. Porque yo lo enganché con lo que habían planteado primero, pero no sé si estoy mezclando las cosas. Está asociado al problema, que es que va variando, sí, está asociado al problema que mencionamos. Hay que, cómo los distintos factores que van haciendo inestable la relación entre moneda y respaldo en metal, y hace falta una autoridad central que establezca una medida unitaria, digamos. Entonces hay distintos factores, y ahí sí que aparece eso, la falsificación, me parece, claro, ¿no? Porque en ese punto 2 dice, quedan separadas ahora libra como nombre dinerario y como denominación ponderal corriente del oro. Sí, sí, sí. Nosotros usamos pesos en Argentina y un peso, ¿qué es lo que pesa? Digamos, ¿un peso de qué? Habrá quedado de algún resabio, pero en efecto, libra es una unidad de peso y no es que signifique una libra de algo realmente. Y después en la otra nota, lo que dice es que David Uhart, no sé cómo se pronuncia, o sea, lo dice como irónicamente, que el tipo dice que se está falsificando porque la unidad de patrón dinerario inglés equivale solamente 1/4 de onza de oro. Entonces dice que es la mano corruptora de la civilización. O sea, como que Marx se ríe de esa interpretación, porque lo explica de otra manera. No es que hubo un intento como de corromperlo, sino que es producto de estas transformaciones. Bueno, si no tenemos más dudas, comentarios respecto de lo que estuvimos viendo, culminamos acá, cerramos acá, avisando que para el próximo encuentro tenemos el capítulo 4, que son menos páginas que las que tuvimos para hoy. Transformación de dinero en capital, aparece por fin el concepto de capital, y este capítulo es el que finaliza a las puertas de la fábrica, ¿no? Donde después ya empieza la sección tercera, producción de plusvalor absoluto, y vamos a ver el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Pero bueno, para el próximo encuentro en 2 semanas, entonces tenemos el capítulo 4, transformación de dinero en capital, y el sábado 15 tenemos la charla con Rolando Astarita. Así que hasta entonces, compañeros, gracias por la participación, el compromiso, la constancia, la paciencia. Nos vemos. Chao, Gracias. Muchas gracias.